Hola, el reto de hoy se llama New Year Chaos. En este reto nos cuentan que hay una fila de personas que se quieren subir a un juego mecánico y todas las personas tienen asignado un turno de forma secuencial, desde 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar a N. Entonces, cada persona tiene su turno y puede cambiar de su turno por si quisiera pasar antes, pero solo tienen permitido cambiar dos turnos. Por ejemplo, si yo estoy en el turno 5, me puedo pasar al turno 4, al turno 3 y esto es permitido. Pero si yo estoy en el 5 y me quiero pasar al 1 o al 2, ya eso es más de dos cambios, entonces eso no es permitido. Nos piden determinar que el número mínimo de cambios que ocurrieron para llegar a generar la fila que tenemos. O sea, vamos a recibir como entrada los turnos finales que tuvieron las personas. Y tenemos que saber cuántos cambios hicieron, contarlos y devolver ese número. Y si una persona hiciera más de dos cambios, tenemos que decir que eso es muy caótico. Tenemos que completar la función minimum bribes en el editor. Vamos a recibir como parámetros un array de números enteros Q, que sería la cola de las posiciones de las personas luego de que se hicieron todos los cambios. Y nos piden retornar como salida que imprimamos en pantalla el número de cambios necesarios para generar ese Q de entrada. O si hubiera más de una persona se moviera más de dos posiciones, tenemos que imprimir el texto to counting. Si al menos una persona se mueve más de dos posiciones, ya podemos detener la función e imprimir el texto. Ya no necesitamos seguir revisando. Veamos un ejemplo. Tenemos una cola Q con los turnos 1, 2, 5, 3, 7, 8, 6, 4. Esa es nuestra entrada. Nuestro N entonces es 8 porque tenemos 8 posiciones y nuestro Q ideal o nuestra secuencia ideal de turnos son los números del 1 al 8 de forma ordenada. El primer paso que vamos a hacer es que vamos a restar el Q de entrada menos el Q ideal y si detectamos en esa resta de elemento por elemento que hubiera una resta que nos dé más de 2, eso significa que una persona se movió más de dos posiciones y retornamos el texto to counting. En este ejemplo eso no pasa, entonces vamos a irnos al siguiente paso. Entonces lo que vamos a hacer para hacer nuestra cuenta es que yo tengo mi Q que recibí como entrada y lo que vamos a hacer es ordenarlo. O sea, vamos a hacer como una reversa o revertir el proceso de cómo los turnos se fueron llevando a cabo. Y cada vez que hagamos un cambio lo vamos a ir contando y al final esa suma o ese acumulado va a ser nuestra respuesta de la función. Veamos, tengo mi Q original y voy a ir recorriendo posición por posición. Entonces, y voy a ir comparando. 1 es menor que 2 o que su posición siguiente. Si es menor, significa que está ordenado, no hago nada. 12 es menor que 5, sí, no hago nada. 5 es menor que 3, no. Entonces los voy a switchar, los voy a cambiar de posición. Los cambio de posición y sumo 1. Ok, sigo con el siguiente elemento. 5 es menor que 7, sí, no hago nada. 7 es menor que 8, sí, no hago nada. 8 es menor que 6, no. Entonces acá los tengo que intercambiar y sumar 1. Ya llevo dos cambios. Sigo con el siguiente número. 8 es menor que 4, no. Entonces los voy a intercambiar y sumo 1. Ya llevo 3 movimientos. Acá 8 ya llegué al final. Entonces voy a volver a repetir esta misma comparación. O sea, yo voy a estar repitiendo o recorriendo cada elemento de Q desde el inicio hasta el final, recorriendo una y otra vez hasta que mi Q sea igual a un array de números ordenados. Entonces, repito, y acá encontré un cambio y ya llevo 4 cambios. Llego al final, vuelvo a empezar, voy comparando fila por fila y voy intercambiando los que no estén ordenados y voy sumando. Y así hasta que termine. Y acá, si sumo todos los cambios que hice hasta que ya mi array o mi Q esté ordenado, lo sumo y acá me va a dar 7 y significa que hice 7 movimientos para generar el Q que recibí como entrada. Esa es mi salida. Entonces, esta es mi solución. Voy a calcular el N con el tamaño de Q. Luego voy a crear otro Q original que van a ser los números ordenados, desde 1 hasta N. Y entonces voy a hacer un ciclo donde voy a estar repitiendo mientras que mi Q de entrada sea diferente que mi Q original. Mientras no sean iguales, yo voy a estar repitiendo. Listo. Luego voy a hacer otro ciclo adentro de eso
y voy a recorrer cada elemento del Q que recibí como entrada y voy a restar el elemento que tengo en el Q actual menos el elemento del Q original, y si esa resta me diera un número mayor que 2, significa que eso es muy caótico, imprimo el resultado en pantalla y detengo la ejecución. Si no fuera muy caótico, entonces voy a ir recorriendo cada ítem del Q y los voy a ir ordenando. Si mi ítem actual de Q es mayor al ítem de Q, al ítem siguiente de Q, los voy a intercambiar y voy a sumar 1. Y voy a estar repitiendo eso hasta que ya mi Q quede ordenado y lo que me quede en esa suma acumulada va a ser mi resultado. Entonces vayamos al código a resolverlo. Acá ya estoy en HackerRank, acá tenemos la descripción de nuestra función, tenemos otro ejemplo y todo eso, y una explicación. Ok, empecemos a escribir nuestra función. Vamos a calcular un n, que sería la longitud de q. Luego vamos a generar un q ideal o un q original, que va a ser un array de los números de 1 hasta n de forma ordenada. Para eso vamos a hacer esto, un ciclo for y in range desde 1 hasta n más 1. Acá le voy a decir que recordemos que en Python los índices empiezan desde 0. Entonces, por eso acá le voy a decir que empiece desde 1 y hasta n más 1 para que me lo genere bien, porque si no me lo generaría todo como desfasado. Luego vamos a crear otra variable que es nuestra suma acumulada y la vamos a inicializar con 0. Ok, vamos. Ahora vamos a hacer un ciclo while que mientras mi Q original o mi Q de entrada sea diferente de mi Q ideal o de mi Q ordenado, yo voy a estar repitiendo la revisión que vamos a hacer. Luego vamos a hacer otro ciclo donde aquí sí vamos a recorrer de forma ordenada el Q. Entonces, por in range de n, acá sí nos vamos a ir desde el primer elemento hasta el último elemento de Q. Entonces aquí sí los índices se van a hacer desde 0 hasta n. Luego vamos a generar una variable que sería como nuestra posición ideal o la posición de la secuencia, donde va a ser el i más 1, porque si mi i es 0, mi posición ideal o la secuencia sería 1. Entonces, por eso le sumo 1. Luego vamos a restar o vamos a contar los movimientos. Lo que vamos a hacer es que al ítem actual de Q le vamos a restar el ítem de la secuencia original, y si esto me diera mayor que 2, es muy caótico, entonces retornamos, imprimimos to chaotic y un return para detener la ejecución de la función. Ya no necesitamos continuar con esto. Listo. Luego, si mi Q actual es diferente de mi posición de la secuencia, vamos a hacer otra siguiente validación. Porque si mi Q, digamos, es 3 y la posición ideal es 3, significa que está ok el número, entonces no hago nada. Pero si está diferente, entonces tengo que validar si es menor o no. Entonces ahora hagamos otro if. Si nuestro Q en la posición actual es mayor a nuestro Q siguiente, entonces le sumamos 1, significa que tenemos que hacer un switch. Para este switch lo que vamos a hacer es que los vamos a intercambiar de posición. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esta asignación, los vamos a asignar al revés. Python nos permite hacer esta asignación como, estamos asignando como que dos variables al mismo tiempo. Python nos permite hacerlo sin ningún problema. Y vamos a sumarle a nuestra variable 1. Y listo, ya tenemos la cuenta, y por último tendríamos que imprimir esa variable. Ejecutemos para ver si funciona. Y pasamos los casos de prueba. Acá igual podemos revisar los distintos casos de prueba
con las respuestas, con las salidas esperadas. Esto nos puede servir si quisiéramos probar otros ejemplos para estar probando y debugueando como más despacio. Entonces ahora hagamos Submit Code. Y listo, resolvimos nuestro reto. Te espero en el siguiente reto.